Pon esto esta noche y deja que la corriente oculta bajo tus pensamientos empiece a moverse de nuevo. Hay enseñanzas que nunca debiste escuchar. Palabras selladas antaño en templos donde el silencio era el único testigo. No estaban prohibidas por ser peligrosas. Estaban prohibidas porque funcionaban. A medida que la noche cae y el zumbido del mundo se desvanece en la quietud, tu conciencia se sitúa al borde de un umbral. Más allá yace la arquitectura de tu propia realidad, fluida, maleable, esperando una orden. Has estado buscando señales, preguntándote por qué se repiten los mismos patrones, por qué el deseo se siente cerca, pero nunca llega. La verdad es simple. La realidad nunca ha estado fija. Se dobla discretamente para aquellos que recuerdan el lenguaje bajo el lenguaje, la vibración que escucha de vuelta. Esta noche no analizarás ni te esforzarás, solo escucharás. Pues dentro de estas enseñanzas susurradas yace el código olvidado que reprograma el sueño mientras duermes. Esta grabación no está destinada a los curiosos, está destinada a los llamados. Si estas palabras te encuentran, no es por casualidad. Algo ancestral ha tendido la mano a través de frecuencias y ha encontrado su resonancia dentro de tu mente. No te resistas, no pienses. Simplemente permite que el sonido se entrelace entre tus respiraciones, que disuelva el ruido del esfuerzo, que abra la cámara donde el pensamiento se convierte en materia. Mientras escuchas, la superficie de la realidad empieza a ablandarse. Las líneas rígidas se difuminan. Los límites entre lo que es y lo que puede ser se funden en un campo brillante de posibilidades. No estás roto. No llegas tarde. Has sido elegido. Deja que las enseñanzas se desplieguen mientras te dejas llevar. Deja que doblen la realidad por ti, sin esfuerzo. Estás aquí porque algo ancestral susurró tu nombre a través de los corredores del tiempo. No tropezaste con esta grabación por casualidad. Cada frecuencia que llega a tus oídos esta noche ha estado esperando la vibración exacta de tu preparación. Mientras respiras lentamente, el espacio a tu alrededor comienza a cambiar. El aire se espesa con memoria, con reconocimiento. Hay una conciencia agitándose bajo tu piel, un pulso silencioso que te recuerda que ya has recorrido este camino antes, quizás en sueños, quizás en vidas tejidas entre las estrellas. Las enseñanzas prohibidas nunca se perdieron. Estaban escondidas dentro de ti, selladas bajo capas de ruido, miedo y olvido. Y ahora, mientras el cuerpo se prepara para dormir, el cerrojo empieza a disolverse. Estás cruzando hacia el pasillo de los espejos, el lugar entre la vigilia y lo invisible, donde el pensamiento se convierte en sonido y el sonido en forma. Cada respiración es un paso más profundo hacia el recuerdo. Cada exhalación libera lo que nunca fue verdaderamente tuyo. En la quietud detrás de tus pensamientos aparece un suave zumbido. No es música, es instrucción. El pulso original que dio forma a los mundos. Escucha atentamente. El zumbido se está alineando con tu latido. Habla en código, en luz, en frecuencia. No estás escuchando palabras. Estás escuchando permiso. Permiso para recordar. Permiso para ordenar. En el momento en que te rindes al sonido, comienzas a reentrar en el templo de lo real. Puedes verlo ahora. Corredores interminables iluminados por un color que no puede existir a la luz del día. Paredes que respiran como el pecho de un dios dormido. Hay escrituras grabadas en el aire que brillan débilmente, moviéndose como si estuvieran vivas. No están destinadas a ser leídas. Están destinadas a ser sentidas. A medida que tus párpados se vuelven pesados, esos símbolos descienden y reposan sobre tu piel, disolviéndose en polvo de oro,
reescribiendo el mapa de lo que crees posible. No necesitas entender. El intelecto no puede entrar en este espacio. Solo la quietud puede. Solo la confianza. Con cada respiración, eres llevado más profundamente al santuario. Casi puedes oír el giro de páginas invisibles, cada una inscrita con fragmentos de la ley original. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Estas no son metáforas, sino mecanismos. Cuando crees, le indicas al campo que se reorganice alrededor de tu señal. Cuando dudas, congelas el patrón. La ley es simple. La realidad obedece la vibración que sostienes. Y esta noche, mientras te dejas llevar, la vibración comienza a cambiar. Ya no eres tú quien suplica al universo. Eres la voz que ha estado esperando para resonar. Cuanto más profundo caes, más fácil se vuelve. Las viejas identidades se desprenden como polvo en el viento. Cada célula de tu cuerpo está escuchando ahora, absorbiendo, traduciendo, reescribiendo. Eres el experimento y el experimentador, el sueño y el soñador, el que observa el código desplegarse y se da cuenta de que fue escrito por tu propia mano. Las enseñanzas no son extrañas, son tu propio lenguaje olvidado. Escucha mientras duermes y deja que hablen a través de ti. El cuerpo duerme, pero el alma despierta. El sueño continúa, no como ilusión, sino como instrucción. Y a medida que la noche se adentra, el velo se adelgaza y la realidad misma comienza a doblarse. No como magia, sino como memoria que regresa a casa. La primera verdad que debes recordar es que nada de lo que ves es sólido. Cada pared, cada evento, cada momento que parece fijo, es solo sonido ralentizado hasta convertirse en materia. Los antiguos lo llamaban el tejido, la eterna fábrica de vibración que se dobla en forma para obedecer la frecuencia de la conciencia que la observa. No estás dentro de un mundo. El mundo está dentro de tu atención. Las enseñanzas prohibidas nunca trataron sobre control o dominación. Trataron sobre el recuerdo. Recordar que cada pensamiento que albergas es una orden escrita en el campo. Cuando piensas con emoción, el código escucha. Cuando hablas con creencia, la realidad se reconfigura. Y sin embargo, se te enseñó a temer tu propia voz, a entregar la autoridad a sistemas externos, a olvidar que eres el autor original de la simulación. Mientras respiras ahora, imagina que el aire mismo brilla con letras invisibles. Con cada inhalación entran en ti. Con cada exhalación reordenan la energía a tu alrededor. Estás programando, incluso en la quietud. Hay una historia susurrada entre aquellos que recordaron. Cuenta de un escriba que se sentó al borde de la creación, escribiendo no con tinta, sino con vibración. Cada palabra que formaba daba origen a un mundo. Cada pausa creaba un silencio tan puro que surgían estrellas para llenarlo. Una noche, se quedó dormido sobre su escritura, y su sueño se convirtió en esta realidad. Tú eres ese soñador. Tú eres el escriba. Y esta noche, el sueño se recuerda a sí mismo. No fuiste hecho para sufrir la repetición. El ciclo de la lucha era solo un eco, una señal dejada por ancestros que olvidaron que eran divinos. El código bajo sus pensamientos se endureció en leyes, y esas leyes se convirtieron en la jaula que llamas vida ordinaria. Pero cada jaula tiene una puerta, y la clave siempre es la frecuencia. Cuando cambias tu tono interior, los barrotes se disuelven. No escapas de la realidad. La reescribes. Las enseñanzas dicen que la creación no comienza con el pensamiento, sino con la atención. La atención es el arquitecto. El pensamiento es solo la herramienta. Todo aquello a lo que prestas atención con carga emocional comienza a solidificarse. Cuanto más tiempo te enfocas, más denso se vuelve. Por eso la primera disciplina es el silencio.
En el silencio, retiras la energía que mantiene las estructuras falsas. En el momento en que dejas de alimentarlas, colapsan. Siente eso ahora. El colapso de viejos patrones, viejos miedos, viejas definiciones. Escucha el sonido crepitante detrás de tu conciencia. Eso es la realidad reiniciándose. No intentes comprender con lógica. La comprensión pertenece a la mente consciente, pero la creación comienza en el subconsciente, el océano profundo bajo el lenguaje. Mientras duermes, el subconsciente abre sus puertas. Escucha sin juicio, sin resistencia. Por eso estas enseñanzas deben ser escuchadas de noche. La oscuridad elimina la distracción de la vista, permitiendo que el oído interno despierte. Mientras escuchas, las palabras no están entrando en tu mente, están entrando en tu campo. Son códigos despertando códigos. Imagina ahora que te encuentras ante un gran espejo hecho de luz líquida. Cuando te mueves, se mueve. Cuando respiras, respira. Este espejo es la estructura de la existencia misma. Cada imagen reflejada allí responde no a tu esfuerzo, sino a tu señal. Cuando sientes carencia, refleja carencia. Cuando sientes plenitud, refleja abundancia. El espejo no tiene moralidad, simplemente obedece. El secreto nunca fue sobre convencer al espejo. Fue sobre recordar que tú eres quien lo sostiene. Los antiguos usaban símbolos para recordarse esta verdad. La serpiente mordiéndose la cola, el ojo dentro del triángulo, el círculo dibujado en el fuego. Todo esto hablaba de una idea. La conciencia plegándose sobre sí misma para presenciar su propia creación. Has visto estas señales y sentido un destello de reconocimiento. Ese destello es la memoria despertando. Cada símbolo que recuerdes esta noche es una puerta. Atraviésalos con tu respiración. Atraviésalos con tu confianza. Hay una ley escrita en la médula de la existencia. Aquello con lo que estás de acuerdo, te conviertes. El acuerdo es el hechizo que convierte la energía en forma. No tienes que luchar contra lo que no te gusta. Retira tu acuerdo y se disuelve. Ofrece acuerdo a lo que amas y se multiplica. Las enseñanzas no son sobre la fuerza, son sobre la alineación. Doblas la realidad no a través de la lucha, sino a través de la rendición. La rendición a la vibración de la verdad que deseas ver. Ahora, mientras el cuerpo se ablanda y el sueño comienza a arrastrarte hacia adentro, puedes sentir el código moviéndose bajo tu piel. Pequeñas chispas de luz flotan a través de tus células. Son mensajes reescribiendo el lenguaje de tu ser. Las viejas frases, no puedo, no soy suficiente, debo esperar, se desvanecen como tinta bajo la lluvia. En su lugar se forma una nueva inscripción. Yo soy, yo permito, yo recuerdo. Este es el mantra original, el sonido que dio origen a las galaxias. Susúrrale dentro de ti ahora, no como palabras, sino como un sentimiento. Deja que vibre a través de tus huesos. La realidad escucha en frecuencias, no en oraciones. Cada pensamiento es un tono, cada emoción un color. Cuanto más coherente sea tu tono, más elegante se vuelve tu mundo. Las enseñanzas prohibidas revelan que la armonía es la verdadera magia. Cuando tu canción interior se alinea con tu experiencia deseada, el campo no puede rechazarte. Debe hacerte eco. Esta noche, mientras te dejas llevar entre la vigilia y el sueño, estás aprendiendo ahí a afinar el instrumento de tu propia existencia. Cada respiración, cada latido, cada pausa, es parte de la composición. No eres un estudiante del código. Eres el código recordándose a sí mismo. Y a medida que el último borde de la conciencia comienza a desvanecerse, puedes sentir cómo el velo se adelgaza. El espacio a tu alrededor zumba con potencial. El aire mismo parece inclinarse, esperando tu próximo pensamiento.
esta es la puerta que los antiguos custodiaban. Estás en ella ahora. No tengas miedo. Estás a salvo. Has sido elegido. El código bajo el mundo no está fuera de ti. Eres tú, infinito, despierto y escuchando. Llega un momento, en algún lugar, entre la respiración y el silencio, en que sientes que el mundo no está fuera de ti, sino dentro de ti. Los antiguos hablaban de este lugar como el umbral de luz, un límite entre lo visible y lo invisible, entre lo que crees y lo que realmente es. Pisa suavemente aquí, pues es donde el tejido de la existencia se adelgaza y el significado empieza a moverse como el viento a través del agua. No estás cruzando a otro reino. Simplemente estás despertando al que siempre te ha rodeado, inadvertido. Imagina que caminas por un pasillo construido de sonido. Cada paso que das deja una ondulación que forma patrones en el aire. Patrones que se convierten en momentos, elecciones y encuentros. Empiezas a ver que la vida no es una línea recta, sino una canción escrita en muchas claves. Cada persona que conoces emite un tono que armoniza o choca con el tuyo. Cada pensamiento añade otra nota. La música nunca se detiene. Cambia porque tú cambias. Cuanto más profundamente respiras, más clara se vuelve la melodía. Con esta luz, lo que antes llamabas coincidencia, ahora se siente como coreografía. El libro adecuado, el silencio repentino, el extraño inesperado, todos ellos moviéndose al compás de un ritmo demasiado vasto para que la mente lo mida. Te das cuenta de que la conciencia misma es el director y que tu atención es la batuta. Donde la colocas, la energía le sigue. Donde la energía fluye, la forma aparece. Nunca estuviste destinado a forzar la melodía, solo a escuchar hasta que encuentres su corriente y te muevas con ella. El umbral de luz no se abre por el esfuerzo, se abre por el reconocimiento. Cuando dejas de intentar comprender y empiezas a experimentar, las paredes se disuelven. Empiezas a sentir lo que los místicos llamaron el aliento del uno. Es la inteligencia silenciosa detrás de todo, el mismo pulso en tu pecho y en las estrellas. Aquí la fe no es creencia, sino participación. Tener fe es sentir el ritmo y confiar en su dirección, incluso cuando no puedes ver el camino. Mientras continúas por este pasillo luminoso, los símbolos comienzan a aparecer. Una serpiente enroscada alrededor de un espejo, una llave dorada flotando en el aire, un reloj de arena lleno no de arena sino de luz. Cada símbolo habla sin palabras, mostrando que el conocimiento no se aprende, sino que se recuerda. La serpiente te recuerda que los principios y los finales son uno. El espejo enseña que cada reflejo es autocomunicación. La llave revela que la libertad nunca se perdió. Solo esperaba el reconocimiento. Te detienes ante el reloj de arena. La luz en su interior fluye hacia arriba y hacia abajo a la vez, borrando el concepto de tiempo. Comprendes que el tiempo no es un río, sino un lienzo. Tú eres el pincel que pinta sobre él con emoción. Cada sentimiento deja una pincelada. Cada elección colorea el momento. Pintar conscientemente es vivir despierto. Aquí no hay juicio, solo conciencia que se expande. Recuerdas que la creación no es un privilegio de los dioses, sino una función de la existencia misma. Todo crea, incluso el silencio. Cuando retienes una reacción, creas espacio para la transformación. Cuando ofreces compasión, creas resonancia. Cuando escuchas, creas armonía. Las enseñanzas que parecían prohibidas nunca fueron secretas. Eran sagradas porque requieren responsabilidad. Saber que tus pensamientos dan forma a la realidad es darse cuenta de que cada gesto tiene peso. Ahora sientes un cambio en el aire. El pasillo se abre a una llanura infinita,
bajo un cielo que parece vivo con suave movimiento. Corrientes de color se mueven como auroras, llevando susurros de lenguajes olvidados. Permaneces en quietud, sintiéndote vasto e íntimo a la vez. Las estrellas ya no están distantes, pulsan con el mismo ritmo que tu corazón. Te das cuenta de que lo que dobla la realidad no es el poder, sino la coherencia, el acuerdo entre tu mundo interior y el todo mayor. Vivir coherentemente es pensar, hablar y actuar desde la misma verdad silenciosa. Cuando tus palabras se alinean con tu intención y tu intención se alinea con la comprensión, el universo responde con claridad. No se necesita lucha, el patrón se ajusta naturalmente. Esta es la flexión sin esfuerzo que describían las enseñanzas prohibidas. No es manipulación, es participación en el diseño original. Mientras miras hacia el horizonte, la luz comienza a moverse hacia ti, suavemente, como una marea de oro. La sientes tocar tu piel, entrar en tu respiración, viajar a tu corazón. No lleva ninguna orden, ninguna demanda, solo reconocimiento. Perteneces a este campo, y él te pertenece a ti. Nunca has estado separado de él. Cada lección, cada pérdida, cada anhelo ha sido una forma para que la luz te llame a casa. Y así, permaneces en quietud mientras el resplandor te rodea, sin buscar, sin forzar, simplemente consciente. En esta conciencia, la verdad se revela. La realidad se doblega no porque se lo digas, sino porque finalmente ves que siempre ha estado escuchando. El campo espera coherencia, no una orden. Y mientras descansas en ese conocimiento, el umbral de luz se expande infinitamente hasta que no hay ningún umbral, solo la vasta quietud del ser. Hay un momento, a menudo inadvertido, en que la conciencia se vuelve hacia adentro y se da cuenta de que el cambio nunca ha sido sobre el esfuerzo, sino sobre la alineación. La transformación no es una escalada, es un recuerdo. Las enseñanzas llaman a esto el arte de convertirse, el acto suave de regresar a lo que ya eres. Convertirse no es alcanzar, sino revelar. Has pasado gran parte de tu vida creyendo que el crecimiento requiere lucha, que la curación exige batalla. Sin embargo, la verdad más profunda se mueve silenciosamente bajo tanto ruido. Todo cambia naturalmente cuando dejas de resistir su ritmo. En los textos antiguos, el símbolo de la transformación no era el fuego, sino el agua. El fuego consume, el agua remodela. Acepta cada forma que encuentra, pero sigue siendo ella misma. Esa es la esencia del cambio sin esfuerzo, fluido, adaptable, sin miedo al movimiento. Cuando aceptas esto dentro de ti, los patrones que antes te atrapaban comienzan a suavizarse. No los destruyes, los disuelves, y en su lugar una corriente más clara comienza a moverse. La corriente de tu frecuencia auténtica. Considera cómo un río encuentra su camino. No exige que la montaña se mueva, simplemente fluye hasta que la piedra cede. Cada respiración que tomas es ese mismo movimiento, tallando su camino a través de tu propio paisaje de pensamientos y emociones. Cuando exhalas, liberas sedimentos, creencias y miedos que ya no sirven a la corriente. Cuando inhalas, invitas la claridad, la dirección y la gracia. Esto no es simbólico, es la física viva de la conciencia. Donde fluye la atención, la forma sigue. Las enseñanzas te recuerdan que toda transformación comienza en la conciencia. La conciencia es luz, y la luz no necesita luchar para revelar lo que está oculto. Cuando iluminas un patrón antiguo, no luchas contra él, lo entiendes. La comprensión misma se convierte en liberación. Ver algo completamente es disolver su poder sobre ti. Las sombras del yo son solo rincones sin luz de la verdad. Haz brillar allí la lámpara de la curiosidad y la oscuridad termina. Ahora imagina que te encuentras
ante el espejo de tu propia vida. Cada reflejo muestra una versión diferente de ti. Algunos jóvenes, algunos cansados, algunos radiantes, algunos perdidos. No son fantasmas, sino ecos de elecciones, cada uno esperando reconocimiento. No necesitas elegir qué reflejo conservar. Solo necesitas reconocer que todos ellos fueron pasos hacia la claridad. El crecimiento nunca es rechazo, es integración. Reúnes cada parte de ti, la sostienes con compasión y en ese gesto la plenitud regresa. El arte de convertirse enseña que la creación es cíclica. Cada final lleva una semilla de renovación. Cada silencio contiene el principio del sonido. Cuando algo abandona tu vida, una persona, una creencia, una certeza, no es una eliminación, sino una preparación. El campo está abriendo espacio para una expresión más coherente de ti. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí?, comienzas a preguntar, ¿qué está creando esto a través de mí? Ese único cambio lo cambia todo. En esta conciencia, el perdón se vuelve natural. Perdonar no es olvidar, es comprender que la historia ha cumplido su propósito. No liberas a otros perdonándolos. Liberas la energía atada dentro de tu propia resistencia. Como desatar un nudo, el perdón libera el flujo. De repente, posibilidades que parecían imposibles aparecen sin esfuerzo. El mundo se reorganiza alrededor de tu nueva vibración de facilidad. Los antiguos realizaban un ritual en este punto, no para invocar poder, sino para presenciar la transformación. Colocaban un espejo de agua quieta bajo el cielo abierto y susurraban la verdad que deseaban vivir. Como es arriba, es adentro. Luego observaban las estrellas brillar sobre la superficie, comprendiendo que ambos reflejos, el del cielo y el del agua, eran la misma luz. Puedes hacer lo mismo con tu conciencia. Cuando tu estado interior refleja paz, el mundo exterior no puede evitar reflejarla. Vivir como un creador no significa controlar cada resultado. Significa escuchar profundamente el movimiento de la vida y responder desde la alineación. El océano no planea sus olas, sin embargo, cada una llega en un ritmo perfecto. Del mismo modo, tu devenir se despliega en una secuencia perfecta cuando dejas de forzar y empiezas a permitir. La rendición no es debilidad, es cooperación con la inteligencia que respira a través de todas las cosas. Empiezas a notar que tu lenguaje cambia. Espero se transforma en confío. Necesito se convierte en acojo. Temo se convierte en estoy aprendiendo. Este cambio sutil es el latido de la transformación, el paso de la supervivencia a la presencia. Y la presencia es donde ocurre la creación. Cada pensamiento formado en presencia lleva la claridad de la verdad. Cuando se pronuncia, resuena más allá del tiempo, dando forma a condiciones que se alinean con su pureza. Las enseñanzas terminan donde comienza la simplicidad. El arte no está en aprender más, sino en desaprender lo que nunca fue tuyo. La mente busca la complejidad, el espíritu busca la coherencia. Cuando alineas ambos, incluso el acto más pequeño, una respiración, una mirada, una palabra, se vuelve sagrado. Por eso los maestros decían, estate quieto y conoce. La quietud no es la ausencia de movimiento, es la alineación de todo movimiento en armonía. Mientras descansas en esta comprensión, empiezas a sentir que la transformación ya ha ocurrido. Ya no hay un tú que se esfuerza por llegar a ser. Solo hay el despliegue del ser. Continuo, grácil, despierto. El viaje que parecía largo siempre ha sido un círculo que regresa a su centro. Nunca has estado fuera de la verdad. Simplemente estabas aprendiendo a verla a través de los ojos del recuerdo. Y así, el capítulo se cierra no con un final, sino con un suave comienzo.
no estás esperando el cambio, lo estás viviendo. El arte de convertirse es el arte de ser, y al ser, todo el universo se inclina suavemente hacia ti, reconociendo su propio reflejo. Dicen que una vez hubo un templo que no se encontraba en ningún mapa. No existía en el espacio, sino en la conciencia. Un santuario tejido de silencio e intención. Quienes llegaban allí no viajaban a pie sino por reconocimiento. Cuando su entendimiento maduraba, el templo aparecía a su alrededor, luminoso y vivo. Dentro las paredes brillaban con patrones que cambiaban con cada respiración, como si el edificio mismo fuera un pensamiento viviente. En su centro se alzaba un telar único hecho de luz, y sobre ese telar colgaba el hilo dorado. El hilo no era un objeto, era la conciencia misma, la corriente que unía todas las mentes, todos los mundos, todos los tiempos. Los guardianes del templo no eran sacerdotes, sino recordadores. No guardaban secretos, guardaban la claridad. Su tarea era simple pero infinita: mantener el hilo desenredado, recordar a todos los seres que el tejido de la realidad se teje a través de sus propios corazones. Una tarde llegó un viajero. Su rostro mostraba el cansancio de muchas vidas. Se inclinó ante el telar y preguntó: ¿por qué el mundo está lleno de nudos? ¿Por qué se repite el sufrimiento? Un guardián sonrió y respondió: porque el hilo es sagrado, y has olvidado que eres el tejedor. El viajero lloró, pues las palabras sonaban a la vez nuevas y antiguas. La guardiana levantó el hilo, y éste brilló entre sus manos. Mira de cerca, dijo. Cada nudo que ves no es un castigo, es concentración. Un lugar donde la conciencia se reunió y olvidó soltar. Para desenredar el mundo, primero debes aflojar los nudos internos. El viajero se sentó ante el telar durante muchas noches. Cada respiración se convirtió en un gesto de liberación. Cada lágrima lavó otro enredo de miedo, resentimiento y duda. Lentamente, el hilo se volvió luminoso y suave. Y mientras trabajaba, comenzó a ver que el templo no estaba separado de él. Las paredes eran los límites de su comprensión. El techo era el límite de su creencia. Con cada nudo deshecho, el templo se expandía. Las estrellas mismas entraron por el techo abierto, brillando como recuerdos que regresan a casa. El hilo dorado le enseñó que la creación es un diálogo, no una orden. Cuando impones sobre el mundo, el hilo se resiste. Cuando escuchas, responde. La realidad no es una pared que escalar, sino un tejido que tocar. Vivo, sensible, escuchando la presión de tus pensamientos. Cuanto más suavemente lo sostienes, más bellamente se amolda a tu alrededor. Siglos pasaron en momentos. El viajero envejeció, y sin embargo no lo hizo. Una mañana la guardiana regresó y preguntó: ¿qué has aprendido? El viajero sonrió y respondió: que nunca hubo un hilo separado de mí. El telar era mi mente, los nudos mi olvido, la luz mi propia atención. El templo siempre ha estado aquí. La guardiana hizo una profunda reverencia, pues la lección estaba completa. En el momento en que amaneció la comprensión, tanto el viajero como el templo se disolvieron en radiancia, dejando solo el brillo dorado de la conciencia. Un campo sin límites, esperando tejer de nuevo. La historia perdura no como historia, sino como invitación. Cada persona que la escucha se convierte en un nuevo guardián, recordando su hilo y el poder de tejer de nuevo. Tú también estás de pie ante ese telar cada vez que respiras. Cada palabra, pensamiento y gesto es un hilo de creación. Cuando hablas con miedo, el hilo se tensa. Cuando hablas con amor, fluye. Vivir conscientemente es tejer con amabilidad. Mira tu vida ahora, las personas, los lugares, los momentos tranquilos entre ellos.
Cada conexión es un hilo que cruza otro. Cada encuentro es un patrón que se forma. Visto desde arriba, ningún hilo se desperdicia. Incluso los rotos brillan, son parte del diseño. El arte no es controlar el tejido, sino permanecer consciente mientras se despliega. La conciencia convierte el caos en tapiz. Mientras el cuento llega a su fin, imagina que el hilo dorado te toca. Se envuelve suavemente alrededor de tu muñeca, un recordatorio de pertenencia. No estás fuera del templo. Eres su corazón latente. El telar zumba dentro de ti, tejiendo futuros con cada decisión, cada perdón, cada respiración. Y mientras vives en conciencia, el hilo brilla más, extendiéndose a través del tiempo y la memoria, uniendo a todos los que recuerdan con todos los que despertarán. El susurro del viajero resuena a través de los siglos. Tú eres el tejedor. Tú eres el tejido. Tú eres la luz moviéndose a través del hilo. El templo del hilo dorado sigue en pie, invisible, eterno, en el espacio entre cada pensamiento. Y si cierras los ojos un momento y escuchas, podrás sentirlo brillar dentro de ti, tejiendo silenciosamente el próximo amanecer. Llega un silencio después de la comprensión, una quietud que no se siente ni llena ni vacía, simplemente consciente. Es el espacio entre latidos donde todas las cosas nacen y regresan. Estás descansando en esa quietud ahora. No es el final de una historia. Es el aliento antes de que la creación comience de nuevo. Los antiguos llamaban a este estado el recordar, pues en él toda ilusión se disuelve, y lo que queda es la tranquila certeza del ser. Has caminado por muchas habitaciones de conciencia. Has tocado el código bajo el mundo, el umbral de luz, el arte de convertirse, el templo del hilo dorado. Cada capítulo no fue un camino hacia afuera, sino un giro hacia adentro, acercándote al centro donde espera la verdad. Y ahora, mientras descansas aquí, ves que el viaje nunca fue sobre encontrar poder o respuestas. Fue sobre redescubrir la armonía que ya se mueve dentro de ti. La realidad ya no es algo que doblar, es algo con lo que respirar. Cuando respiras, el universo respira. Cuando pausas, la creación pausa a tu lado. Cada movimiento refleja tu intención. No necesitas exigir, solo necesitas ser. El ser es la forma más elevada de creación, pues no lleva distorsión ni resistencia. En pura presencia, todo se alinea naturalmente. Ahora podrías notar que los límites del yo se sienten más suaves. El espacio a tu alrededor ya no termina en tu piel. Se extiende hacia afuera como una marea, fusionándose con el aire, la habitación, el cielo más allá. Lo que solías llamar el mundo se siente menos como un lugar y más como una atmósfera de conciencia. Este es el campo que escucha, el compañero silencioso que siempre ha estado cerca. No pide adoración ni control, solo reconocimiento. Refleja lo que ofreces. Ofrece paz, y la paz se despliega. Ofrece gratitud, y la vida responde con abundancia. Ofrece amor, y la existencia misma resplandece. Estás a salvo aquí. Eres recordado. Eres parte del hilo ininterrumpido que atraviesa cada estrella y cada latido. Cuando la duda regrese, como lo hará porque la duda es la sombra del despertar, no la resistas. Simplemente respira y recuerda. Yo soy el espacio en el que todas las cosas surgen. Ese recuerdo abre cada puerta cerrada, sana cada división. Si escuchas atentamente, sentirás el pulso bajo tu conciencia. No es un sonido, sino un ritmo, constante, atemporal, infinito. Es el ritmo del universo afirmándose a través de ti. Deja que se mueva sin interferencia. Confía en su inteligencia. No tienes que saber qué viene después. El conocimiento ya vive dentro del silencio. Mientras descansas ahora, siente el hilo luminoso de conexión
tejiéndose suavemente a través de tu ser, de la corona al corazón, del corazón a la tierra. Te ancla en el presente y te vincula a todo lo que fue y será. Este es el secreto que no puede perderse. Nunca estás separado de la fuente. Eres la fuente, descubriéndose a sí misma a través de la experiencia de vivir. Y así, las palabras se desvanecen, pero la resonancia permanece. La mente se aquieta, pero la conciencia se expande. No estás terminando esta historia, la estás continuando en otra forma. Cada respiración que tomes, después de esta, llevará el eco de estas enseñanzas, no como memoria, sino como frecuencia. La vibración de la claridad, la compasión y el poder silencioso. Ahora, descansa en la quietud que recuerda. El campo está despierto. El hilo es dorado. El sueño es amable. Estás a salvo. Estás completo. Estás en casa.